Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Es una historia muy conocida y muy bonita para muchos, muy familiarizadas. Y voy a leer un poco, la historia es larga, pero aunque sea la introducción voy a hacer aquí. Dice la palabra del Señor, siempre honrando al Trino Dios. Pasadas estas cosas, hablando del capítulo anterior, cuando Josafat había nombrado jueces en Israel, pero no vamos a entrar en ese lado. Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, ahí está hablando de dos naciones, y se lo voy a explicar antes de irme más lejos. Amón, Moab y Amón eran descendientes de las hijas de Lot, de un incesto que hubo en aquel tiempo. Y luego los otros amonitas eran los que se habían establecido en el monte de Seir, que habla más adelante, que son los edomitas, también descendientes de Esaú. Toda esa familia, allí en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, todos esos de alguna forma eran parientes de los israelitas, pero se habían levantado en contra de ellos. Dice, y vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2 del capítulo 20 dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y pregonó ayuno a toda Judá. No sé si a usted le ha pasado, hay gente que se presta para dar malas noticias. ¿No le han llegado malas noticias a ustedes? La vez pasada hubo un pequeñito temblor, terremoto en el Distrito Federal, rapidito, un temblor en México y todo el mundo alarmado porque las malas noticias rápido, y hay gente que se presta para dar malas noticias en vez de decir, Cristo está a la puerta y llama, amén. Hay buenas noticias que dar allá afuera, pero hay gente que se presta para eso. Y llegaron rápido donde Josafat y le dice, viene una gran multitud contra nosotros. Y Josafat hace lo que toda persona que conoce al Señor debe hacer. Humilla su rostro y viene a consultar al Señor. Y dice en el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, hablando del templo de Salomón, donde Salomón había hecho una oración, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago
viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene en contra de nosotros, ni sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestro rostro. Amén. Hasta ahí voy a llegar. Ahí más tarde puede usted tal vez tomar unos minutos y leer el resto de la historia. Tal vez citemos unos versículos más adelante, pero quiero hablarle bajo el tema una nación en crisis. En este día 4 de julio, que se celebra la independencia en este país de Estados Unidos. Si bien es cierto, la mayor parte de los que estamos acá, tal vez hay unos cuantos nacidos aquí en este país, la mayor parte posiblemente no, pero de alguna forma vivimos en este país y nos afecta en una forma directa también como hijos de Dios la condición política, económica y espiritual que estamos viviendo en este país. Pero hacia el Señor ahora nosotros buscamos y inclinamos nuestro rostro para decirle al Señor que salve esta nación y que traiga otra vez más avivamiento a este lugar, para que las almas conozcan que hay un Dios en los cielos y que es capaz todavía de salvar personas, de sanar, y que todavía hace milagros. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Vamos a orar aquí todos juntos. Le damos gracias, Padre bueno, por este día, Señor, por todas las cosas buenas que usted ha hecho, Señor. No las podemos enumerar, Padre eterno, ni aún en todos los libros del mundo, dice el Nuevo Testamento, que se pudiera contar todo lo que usted ha hecho, Padre eterno, y nos ha guardado, nos ha librado. Y mientras en este día, Padre amado, se celebra el día de independencia aquí en este país, Padre eterno, y todo el mundo está hablando de vacaciones y de irse de viaje y de cocinar y de celebrar, y muchas veces se nos olvida, Padre bueno, que mucha gente ha dado su vida para que ahora nosotros podamos estar predicando aquí. Mucha gente ha dado su vida para que nuestros niños estén jugando allá afuera. Mucha gente ha dado su vida para que nosotros libremente podamos andar una Biblia en la mano y predicar. Le damos gracias, Señor, y no solo por eso, sino por la libertad del pecado que usted nos dio un día también, porque alguien también se puso al frente y entregó su vida por causa del pecado de nosotros, de toda la humanidad. Gracias le damos, Señor, exaltamos su nombre y nos escondemos detrás de la cruz, oh Padre amado. Que vean su imagen y no la nuestra. Hable al corazón de las personas en esta tarde, desde los que están en este santuario a los que están allá afuera. Reconocemos que hay una nación en crisis, pero su promesa es que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orar y buscar en mi rostro, usted escuchará. Oh Padre amado, a ti volvemos nuestro rostro, Señor, porque como dijo Josafat, en nosotros no hay fuerza, oh Padre eterno, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. Pero reconocemos, Señor, el poder que le ha dejado a la iglesia, que nos ha dejado a nosotros como sus hijos, Señor. Su palabra dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir cualquier fortaleza, Señor. Hable a nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Pueden tomar asientos, hermanos. Una nación en crisis. Amén.
Y la gente, a veces queremos poner todo ahí, como los problemas, los vamos poniendo muchas veces debajo de la carpeta. Cuando acordamos tenemos un montón grande. Y esta nación está en la misma condición. Y no mucha gente lo quiere admitir, pero tenemos un problema espiritual grande en esta nación. Hace un tiempo salió en la revista Times de Nueva York la pregunta que se hace mucha gente: ¿quién es Jesús? No saben quién es Jesús. Y es en la nación que fue fundada en principios bíblicos. ¿Sabe? Cuando firmaron la Declaración de Independencia, que se reunieron las primeras colonias. Sé que algunos han estudiado todo eso de historia. Y se reunieron en Filadelfia y dijeron: antes de poner esto junto, vamos a orar. Y sabe que hoy, cuando se ora en la nación, sí pueden orar, pero no pueden mencionar el nombre de Jesús. Si puede orar, pues no puede ser más de 30 segundos. En las escuelas hoy que se han estado graduando ha sido un problema, porque muchos de los que les dan el tiempo, los mismos estudiantes, se han salido de lo que llevaban escrito, aprobado por la escuela, lo que podían decir y lo que no podían decir. Y una jovencita se metió en problemas porque a la hora de las horas se le olvidó lo que había escrito y comenzó a exaltar el Señor. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una graduación aquí a Indianland, el mismo principal de la escuela fue tomando la plataforma. Él dijo: primeramente quiero darle gracias a Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Todo el auditorio se puso en pie. Todavía hay gente que no se avergüenza del evangelio, y espero que usted y yo también nos paremos donde nos debemos parar, o a donde sea que nosotros estemos. Tenemos que decir como el apóstol San Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Y eso es lo que se está escaseando en este país. Y se ha escaseado muchas veces detrás de los púlpitos en Estados Unidos por temor a la popularidad. ¿Por qué va a decir la gente? Amén. Y eso lo sabe muy bien la iglesia Trinity. El mensaje no lo vamos a comprometer. Lo que nosotros creemos no lo vamos a vender. Amén. Hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor, la autoridad suprema, la que nos rige aquí donde nosotros vivimos. Amén. Y eso lo reconoció el rey Josafat en esos tiempos de que acabamos nosotros de leer. Y tenemos una crisis espiritual en este país. Y si bien es cierto, muchas veces la crisis que llega a nuestra vida y a nuestra nación, tal vez no en una forma directa, nosotros tuvimos que ver en lo que ha pasado, cómo se ha alejado la nación, pero de alguna forma nos afecta a nosotros también el que la nación se aleje. Y yo sé que todo esto lo ha visto venir usted en estos últimos tiempos, las restricciones cada día más, y la nación alejándose cada día más, la juventud alejándose cada día más. Es parte del cumplimiento de la profecía, pero también es parte del trabajo de nosotros como hijos de Dios, que en este momento, en estos tiempos de decadencia, nosotros no nos podemos callar. Tenemos que seguir anunciando el evangelio de Jesucristo. Y si vienen en todo esto de que decimos nosotros que llegó la crisis, llegó la pandemia, en todos estos momentos de caos, de tristeza, no todo es malo, siempre hay cosas buenas. Amén. Si vemos el lado optimista, durante la pandemia, para nosotros como iglesia
fue de bendición en muchas áreas. Logramos llegar a muchas partes que quizás nunca hubiéramos llegado solo predicando en una forma aquí local. El Señor nos permitió llegar muy lejos. En ese tiempo también adquirimos equipo de sonido que la iglesia lo está usando. No todo es pandemia, no todo es caos. En la crisis Dios hace cosas buenas también. Yo me acuerdo en las escrituras, en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, mientras había caos de un muchacho que había nacido ciego, los discípulos buscándole solución, qué era lo que había pasado, qué fue lo que pasó. Y el Señor les dice: no es que pecó no es que pecaron sus padres, es para que las obras del Señor sean manifestadas en él. Amén. Muchas veces estas cosas pasan y lo hemos dicho públicamente y lo seguimos diciendo. Esta pandemia ha separado bastante el trigo de la cizaña, aunque no lo queramos ver de esa forma. Pero hay gente que había estado en la iglesia, pero que nunca fueron de la iglesia. Amén. Y en este tiempo se ha dejado ver los que realmente se van a parar en la brecha para anunciar que Cristo está a la puerta y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria al Señor. Siempre llega todo esto por un propósito. Vemos en esta lectura que llegan con malas noticias donde el rey Josafat. En primer lugar, quiero que veamos la crisis que estaba pasando la nación en aquel momento. Si me ayudas, por favor, David, o el que esté controlando la computadora, por favor. Vemos primero la crisis que había llegado a la nación de Israel, la nación que había conocido al Dios verdadero. Dice en el versículo 1 que los hijos de Moab y los de Amón habían llegado con los otros del monte de Seir y llegaron en contra de Josafat. Amén. Allá aparece: acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud. Había una guerra grande en ese momento, había gran tensión. Llegan malas noticias a este rey y vemos nosotros que en medio de la crisis, en medio del dolor, nosotros muchas veces la desesperación nos puede llevar a buscar las soluciones en el lugar equivocado. Amén. Ya usted conoce la gente que se suicida, la gente que busca la solución en el alcohol. Está creando un problema encima de otro problema. Amén. Este hombre, cuando recibe malas noticias, él habla rápido y dice: vamos a buscar al Señor. Le trajeron a él malas noticias. Había una crisis en ese momento, en esa parte del país, en lo que acabamos de leer acá en este capítulo. Y yo sé que para nosotros no es nuevo. Tenemos una crisis en este país. Tenemos un problema. Creo que nunca habíamos visto las razas tan divididas como las hemos visto en los últimos años. Tanta restricción que se nos ha puesto. También lo que podemos hablar, lo que no podemos hablar, a dónde podemos decir esto, a dónde no. Ya usted sabe los problemas que se están viviendo en este país. Nunca habíamos visto la inmoralidad a tal grado que es increíble. Amén. Y algunos, como esto no está a escondidas, sino que está en las noticias de esta jovencita que precisamente fue en el estado de Iowa.
y decidió que ella es hombre y se vistió como hombre para ir a la playa. Y ya usted sabe cómo los hombres no usan camisa en muchos lugares públicos. Entonces no, porque ella era hombre también, decidió de esa forma. Hombres compitiendo con las jovencitas también en lo que son los deportes, y solo porque se creen y tienen el derecho de protección. Y en este caso, si le toma una foto a esa joven, quien se mete en problema es quien tomó la foto, porque ahí sí lo pueden acusar de pornografía infantil. Y ya usted sabe, esa es la guerra que estamos viviendo en este país, y por eso es que traigo yo este tema, para recordarle a la gente, a todos los que me están escuchando, tenemos una crisis espiritual en este país, y la iglesia del Señor escribía algo el otro día: al que se le ha dado mucho, mucho también se le requerirá. Amén. Y se nos ha dado a nosotros muchas cosas, muchos derechos, muchas cosas, mucha libertad de expresión, y podemos nosotros salir de ese temor y hablarle al mundo, amén, que lo que es pecado, amén, de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Tenemos ese problema, como estaba esa crisis allá en Jerusalén en aquel momento, y nosotros tenemos ese problema hoy en día. Pero hay que salirnos del temor y hablarle a la gente de que podemos salir de esta crisis espiritual que ha caído esta nación. Amén. Y yo sé que muchos han estado hablando este día acerca de la libertad. Y sí, nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús, pero tenemos un problema aquí también, y tenemos que enfrentarlo. Y los llamados somos nosotros. A nosotros se nos ha dado el mensaje de reconciliación. Y hablando de esto, yo sé que hablamos que este hombre tenía una gran crisis. Le llegan con malas noticias. Y yo quiero traerle un poquito a nuestra vida también, porque la vida está llena también de malas noticias. A muchos nos han dado un día malas noticias, así como han dado buenas noticias, siempre a veces nos dan malas noticias. El año pasado un día nos dieron la mala noticia que a partir de ese fin de semana las iglesias tendrán las puertas cerradas. Eso fue una mala noticia que nos dieron el año pasado. A otros le dijeron las escuelas van a estar cerradas y no pueden ir los niños a la escuela. Ok, ahora eso significa que no puedo ir tampoco a trabajar. Malas noticias. Y a muchos nos han llegado malas noticias. Es parte de la vida para que aprendamos a depender de nuestro Dios. Amén. Como le dijo el padre a aquella niña, cuando la niña le dice: ¿y qué si no nos protege? Y él le dice: Dios nunca nos ha fallado. La gente que ha tenido malas noticias en la Biblia, le voy a poner un pequeño ejemplo. A Moisés le llevaron malas noticias un día frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón a su espalda. Y le dijeron: viene Faraón con todo ese ejército y tenemos el mar al frente. Y el Señor le dice: no tengas temor, no tengas miedo, porque ese ejército que acabas de ver ahorita, nunca jamás en tu vida lo vas a volver a ver. Amén. Llegan malas noticias. A un hombre llamado Nehemías del Antiguo Testamento le dieron también malas noticias, que la ciudad de Jerusalén estaba quemada, destruida totalmente. Pero él no se quedó con los brazos cruzados. Él inmediatamente pide cartas para ver qué podía hacer al respecto. Yo sé que en muchas de estas
crisis y decadencia espiritual, mucha gente dice lo que puedo es orar, pero a veces se puede hacer mucho más que orar. Amén. Y hay que actuar. Al rey David le llegó una mala noticia, que su hijo Absalón había muerto, que su otro hijo también había muerto. Siempre estarán llegando malas noticias donde nosotros. Y le menciono de las partes en la Biblia para que nos demos cuenta que si usted recibe un informe que no es de su agrado, no es el primero. Un hombre llamado Jairo en el Evangelio de San Lucas iba para donde el Señor a decirle que su niña estaba enferma, que pasara a orar por ella. Cuando le llega la noticia y como que dice, le pegan en la espalda y le dice: ya no moleste más al maestro, tu hija ya está muerta. ¿Ya para qué vas a seguir molestando al maestro? Amén. Pero allá aparece alguien, hermanos, que se preocupa por nosotros, que conoce nuestras debilidades y que sabe que en un momento determinado usted y yo vamos a recibir malas noticias. A mucha gente le han dado noticia que tiene una enfermedad terminal y que la ciencia no tiene solución para ello. Quiero que entienda en esta tarde, amén, la última palabra la tiene el Señor. Algunos le han dicho: no tenés solución, van a parar en la corte, en un divorcio. La última palabra la tiene el Señor. El hijo pródigo ya no va a regresar a la casa. La última palabra la tiene el Señor. ¿Cuántos lo creen así? Yo creo que en el último momento el Señor puede entrar en acción, y eso fue lo que hizo este hombre cuando se ve en esa gran crisis nacional. Y quiero que veamos en segundo lugar la reacción que este hombre tomó. Si me ayudas por favor, David, la reacción. Él viene donde el Señor y le dice: oh Dios mío, ¿será que tú no lo vas a juzgar? No lo juzgarás tú. En nosotros no hay fuerza. Él reconoce que no hay fuerza en él contra aquella gran multitud que viene hacia ellos. Amén. Y lo que me llama tanto la atención a mí, si usted continúa leyendo más abajo, él no le pide: destruye los enemigos o acábatelos en una sola noche, sino que comienza a decirle: oh Señor, tú no eres el Dios del cielo y de la tierra, que no fuiste tú el que echaste los enemigos anteriormente. Y comienza a hablar de los atributos del Señor, y por eso es que a mí me hace confiar en el Señor, porque el Dios que nosotros servimos, Apocalipsis dice: Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Eso me da a entender a mí, si entiendo bien el castellano de la Biblia, que el Dios que nosotros servimos era ayer, era Dios. No se ha envejecido. Santiago dice que no tiene sombra de variación y que tampoco hay mudanza en él. Eso me da a entender que él era Dios ayer, de la misma edad. Amén. Él es Dios hoy y será Dios mañana. Y lo que hizo ayer lo puede hacer hoy otra vez. Amén. Y yo ponía el ejemplo. Hay cosas que yo levantaba cuando tenía 17, 18 años. Agarraba esas bolsas de 225 libras y las cargamos en la espalda. Y ahora con 60 libras ya se le hacen las rodillas a uno para los lados. Amén. Porque vamos cambiando. En cambio, el Dios que usted y yo servimos, amén, ese no se cansa, amén, Él no se va de vacaciones, Él sigue siendo Dios. Y por eso es que le dice Josafat: hombre, nosotros nos acordamos, tú fue que echaste a los moradores de esta tierra, tú fue también que perdonaste la vida de los edomitas por donde Israel iba a pasar en aquel
aquel tiempo cuando iba para la tierra de Canaán, los descendientes de Esaú, le dijo Dios al pueblo de Israel que no pasara por ese lugar. En otras palabras, les perdonó la vida. Ahora se levantan en contra de ellos, pero en ningún momento le dice mátalos a todos. Simplemente pone su causa delante de Dios y que se haga la voluntad perfecta de Dios. Aunque vemos ahí nosotros la reacción, así debe de ser nuestra reacción. Ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice: pon sobre mí tu carga, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Amén. Eso dice el apóstol Pedro. El Señor dijo: pon sobre mí tu carga, yo te voy a hacer descansar. Trae esa carga y ponla sobre mí. El sentido que le da Pedro es: pongan esa carga en alguien que está diseñado para llevar esa carga. El sentido de las palabras originales es: pongan esa carga. Se usaba la palabra para decir, parece que les hacía una ilustración hace un tiempo, de cuando salían sí, creo que la conté acá, si no se la voy a contar otra vez, yo sé que les va a gustar, porque nos dan una ilustración muy buena. Salía gente a vender los que trabajan del barro, alfareros, pero lo que le dicen de otra forma, que hacen ollas y comales y eso. Bueno, por ahí vamos a encontrar la palabra, ya salieron como 5 diferentes. Pero esos hombres salían con esas cargas grandes de ollas, de artesanos. Sí, trabajaban con el barro. Pero el caso y llevaban esas grandes cargas y iban caminando y las bajaban para llegar a vender en las casas. Pero si les ofrecía a alguien transporte en un vehículo, en un camión o en un bus, no se subían, porque tenían temor irla a quebrar. Entonces, pero un señor ahí cerca de donde nosotros vivíamos lo convenció que se subiera. Se subieron al carro, cuando dice que él ve por el espejo hacia atrás y lo ve que iba arriba del carro y con la carga encima todavía. Entonces se queda viendo atrás y le dice: no, hombre, le dice, bájela, póngala abajo. Y le dice él: no, hombre, suficiente con que me lleve a mí, le dije, para que me lleve también la carga. Entonces, de esa forma yo me pongo a pensar que muchos de nosotros, amén, llegamos donde aquel que dijo: pon sobre mí tu carga, amén, y vamos caminando como hijos de Dios, sabiendo que Él quiere que nosotros caminemos libres, totalmente livianitos, que sabemos, amén, si las cosas no van saliendo bien, pero sabemos que Dios está bajo control. Cuando los discípulos estaban temerosos allá en la barca, el Señor estaba durmiendo. Él les quería dar un ejemplo. Ustedes nada más confíen en mí. Pueden acostarse a dormir, como dice el Salmo: yo me acosté y dormí, porque el Señor me hacía dormir confiado. Amén. En la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persigue, pero el justo está confiado como un león, y esa debe de ser la reacción que nosotros debemos tomar. Y es cuando le da la orden Dios a Josafat, y lo voy a llevar un poquito más a la carrera. Si me ayudas ahí, por favor, David, en el número 3, vemos la orden que le da Dios: oíd todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor ha dicho así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande que viene, porque la guerra no es vuestra. Queriendo decir, la guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Amén. Y hay que hacer esa palabra de nosotros, la orden que le está dando Dios. No tengan temor, no se amedranten, no se desesperen. Esperemos en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Hagamos lo que está a nuestro alcance, lo que podemos hacer.
Dios espera que nosotros lo hagamos. Amén. Pero ya sabemos que hay cosas que nosotros no podemos hacer. Pero lo que nosotros podemos hacer, Dios espera que nosotros lo hagamos. Cuando llegó a la tumba de Lázaro, la gente estaba llorando en el Nuevo Testamento. Conocen, el amigo del Señor había muerto. Le avisaron cuando aún tenía vida, pero él se quedó todavía unos días más, esperando para darle confianza a la gente, para que vieran lo que él era capaz de hacer. Y llega donde este muchacho, que ya lo habían enterrado, ya lo habían preparado su cuerpo y todo, y ya estaba enterrado. Y como dijo alguien, bien enterrado, hasta con una piedra al frente. Y llega el Señor y le dice a la gente que estaba llorando, remuevan la piedra. Y luego el Señor dice, Lázaro, ven fuera. La gente podía remover la piedra, pero no podía decir, Lázaro, ven fuera. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Hay cosas que nosotros no las vamos a poder hacer, no las vamos a poder hacer. Pero Dios espera que lo que nosotros podemos hacer, lo hagamos. Y luego Él se encargará de resucitar a ese Lázaro. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. La fe es recompensada, y con esto yo voy a ir terminando. La fe siempre es recompensada. Cuando leemos la historia, ya para terminar, habla de que en aquel momento todos los que iban peleando en contra de Josafat, todos en la noche se agarraron a pelear unos con otros, y comenzó la guerra. Y ellos pasaron recogiendo todo lo que habían abandonado. Dios se encargó de destruir a los enemigos. Me acuerdo que un día, si me ayudas por favor, David, con lo que sigue. Me acuerdo yo que un día llegué dice que comenzaron a entonar alabanzas, y Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab las emboscadas, que ellos mismos comenzaron a matarse los unos a los otros. Llegué a que me cortaran el pelo una vez, hace como 1 año y medio, y me dice el hermano, lo poquito que me ha quedado, pero siempre voy y me estafan porque me vienen de cobrar menos. Y llego y me dice el muchacho, necesito que me ayude a orar por una prima, me dice. Él la ha secuestrado la Mara, las gangas, allá en Honduras. Y bueno, dije yo, vamos a orar esta misma noche, y en este momento vamos a empezar a orar. Me dice, una situación bien difícil, que no le hallamos salida. Toda la familia con... Entonces, me comunico con él no el siguiente día, sino un día más después, y me dice él, no va a creer lo que pasó, me dice. Cuando iban pasándose de un lugar para otro, donde iban a pedir rescate por esta muchacha, empezaron a pelear por cómo se iban a repartir del dinero. Y cuando empiezan a pelear, uno de ellos saca una pistola. El que iba manejando se sale de la calle, abren las puertas, en los que ellos se agarran a pelear, la muchacha salió corriendo y se le fue. Y yo de eso me acordé. Venía toda esa gente. Algunos dicen que ya estaban peleándose por quién iba a agarrar todo el botín y todo lo que tenía Israel, y por eso empezó el pleito. Igual como pasó en esa oportunidad. En el último momento, Dios puede hacer una obra sobrenatural que nosotros no nos imaginamos. Pero sí
Hay algo bien seguro y que nosotros tenemos que confiar, es que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Él dice en su palabra: yo nunca te dejaré, yo no te desampararé. Si pasas por el fuego, yo voy a caminar contigo. Si pasas, como decimos, con el agua hasta arriba, yo voy a caminar contigo. Yo nunca te dejaré. Cuando Dios le dio promesas a Abraham, Abraham tenía 80 años y le dijo: yo voy a hacer de ti una nación grande, y Dios se lo cumplió. No sabía cómo lo iba a hacer, pero Dios promete lo que cumple. Cuando Dios le dio los sueños a José, José era un pequeñito, no se imaginaba cómo era que Dios iba a actuar, pero Dios siempre cumple lo que Él ha prometido. Cuando le dijo a Moisés que iba a libertar al pueblo de Egipto, también él no sabía lo que iba a pasar, pero en aquel momento Dios camina con nosotros. ¿Cuánto lo alaban en esta tarde? De algo podemos estar seguros. Pueden pasar muchos años. Israel estuvo 400 años como esclavo allá en Egipto, pero en el momento determinado la orden había salido, y cuando la orden sale del cielo, no hay fuerza aquí en la tierra que se ponga al frente. Dios dará la victoria. Eso tengámoslo por seguro, hermanos, en el Señor en esta tarde. ¿Cuántos están felices con el Señor en este día? Gloria a Dios. Dios es bueno. Yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes les han dado malas noticias, o algún día le han dado una mala noticia, o está en este momento posiblemente le han dado una mala noticia, un mal diagnóstico de una enfermedad. Cualquier cosa puede pasar en la vida. Y yo me acuerdo una vez que me dijo mi esposa, estamos hablando del año 2002, 2003, y me dice: no entiendo por qué a esta edad tan joven y tengo tantos problemas de salud. Y me mencionó: y me han encontrado esto, me han encontrado lo otro y eso. Y yo he sido de esas personas, así como el paralítico de Lucas capítulo 5. Ese muchacho, aunque era paralítico, pero tenía buenos amigos. Se encontró 4 amigos y dijeron esos 4: oh no, lo vamos a llevar donde puede encontrar la sanidad. Siempre me gusta tener amigos de esos que saben a dónde ir en momentos de desesperación. Y le dije yo a mi esposa en esa oportunidad: vamos a orar y vamos a hacer una cadena de oración. Y le llamé a unos hermanos, amigos míos, y le dije: tenemos esta situación. No tienen que ser de aquí. Yo tengo una hermana que vive en Charlotte, que siempre cuando hay una situación difícil yo le llamo y le digo: me ayuda a orar por esta persona o por esta situación. Porque hay gente que realmente toman en serio que si mi pueblo se humillare, yo oiré desde los cielos. Y le dije yo a esos hermanos: ayúdenme a orar. Tengo una situación bien difícil, pero yo creo en el Señor que Dios puede sanar a mi esposa. Y el Señor entró en la ecuación. Amén. A veces hasta que ya el seguro no quiere pagar, o hasta que ya no hay dinero en el banco, hasta entonces vamos donde el Señor. Hagámoslo a Él la primera prioridad. Vamos donde el Señor. Antes de, como decimos, de gastar un centavo, vamos donde el Señor. Digámosle al Señor: tenemos algo aquí que yo no sé qué hacer, pero ya el Señor tiene un plan. Amén. De eso sí estamos seguros. Amén. Vamos a orar. Yo sé que posiblemente hay aquí o allá afuera alguien que tenga una necesidad, y no tiene que decir cuál es la necesidad si no desea hacerlo. Pero en este día quiero que intercedamos por las necesidades. Hay gente enferma, hay gente que tiene un hijo pródigo,
hay gente pasando dificultades económicas y se entiende, y hay gente de desesperación orando por la familia. Vengamos al altar, los que quieran venir al altar, vengamos aquí al altar. La última palabra la tiene el Señor. Él todavía puede sanar. La Biblia dice que el tiempo de los milagros no ha terminado. En el último instante, Dios puede llegar. Oh Espíritu Santo, a lo mejor el diagnóstico es oscuro. A lo mejor lleva ya 38 años como el que estaba allá en Bethesda. Espíritu Santo, en este día, Señor, y decimos como Josafat: contra nosotros viene una gran multitud, oh Señor. Vamos, Señor Santo. Oramos, Padre Santo. Oh Padre eterno, Espíritu de Dios, en este día, Señor, sí, Señor, te adoramos, Padre Santo. Cristo,